Imaginemos miles de paquetes, cientos de furgonetas y un reloj que no deja de hacer tic-tac. Una auténtica pesadilla matemática que vuelve locos a los gigantes de la logística mundial cada mañana. Y tanto que los vuelve locos. Un saludo muy cordial y entusiasta a quienes nos acompañan hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo, nuestro espacio para mantener viva la curiosidad intelectual. Hoy tenemos un tema de esos que prometen dolores de cabeza, pero también soluciones brillantes. Exacto. Hoy ponemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante de la Universidad Técnica de Múnich, desarrollado por los investigadores Christoph Kircher y Stefan Miner. Un trabajo centrado en la resolución de problemas de enrutamiento de vehículos a gran escala. La misión de hoy es desentrañar cómo un novedoso marco de trabajo llamado DRI, que significa descomponer, enrutar y mejorar, está utilizando el aprendizaje automático para intentar salvar a la industria logística de un colapso inminente ante un nivel de complejidad que, la verdad, me parece abrumador. Es un avance tecnológico que promete revolucionar la manera en que cada caja llega a su destino. A ver, es innegable que el planteamiento de estos autores resulta, sobre el papel, una proeza de la ingeniería de datos. Yo estoy fascinado, sinceramente. Ya, pero es imperativo mantener una postura analítica frente a estos descubrimientos. Como investigadora soy muy crítica con la idea de que el aprendizaje automático y este marco DRI sean la panacea definitiva para la logística moderna. Bueno, claro, hay que examinarlo bajo lupa. Exactamente. A lo largo de este análisis, la gran pregunta será si la inmensa complejidad algorítmica que añade esta solución justifica realmente los resultados en la calle, o si estamos ante un caso donde la sofisticación teórica choca frontalmente con el asfalto. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Empecemos por entender el muro de hormigón contra el que se estrella la industria logística todos los días. El problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo. Conocido por las siglas VRPTW. Un nombre que ya de por sí impone muchísimo respeto en el campo de la investigación operativa. Totalmente. Para visualizar la magnitud del problema, el texto cita un ejemplo brutal y real de Arnold y sus colaboradores en el año 2019. Ah, sí, el caso de los servicios de paquetería en Bélgica. Ese mismo. Estamos hablando de flotas enteras que manejan hasta 30.000 clientes en un solo día. Una barbaridad. La cantidad de combinaciones matemáticas para decidir qué furgoneta va a qué casa, con qué paquetes y en qué orden exacto, crece de una forma tan violenta que resulta casi alienígena. Crece exponencialmente. Claro, es que cada nuevo paquete que entra en el almacén no suma una opción más, sino que multiplica las rutas posibles hasta alcanzar cifras astronómicas. Y es precisamente esa explosión combinatoria la que destruye sin piedad los métodos de cálculo tradicionales. Los que buscan la perfección absoluta. Eso es. Cuando buscamos la perfección absoluta, la industria suele recurrir a métodos matemáticos exactos, conocidos como Branch, Price and Cut. Que entiendo que son algoritmos diseñados para encontrar la solución óptima e indiscutible. ¿Verdad? Así es. Son una maravilla del cálculo que explora un árbol de decisiones y va podando las ramas que resultan inútiles para ahorrar tiempo. Suena genial. A los 30.000 clientes diarios de Bélgica es una cifra irrisoria. Los procesadores simplemente se quedan sin memoria RAM y se cuelgan. O sea, es como intentar vaciar el océano con una cucharilla. Exactamente. Por eso, ante la imposibilidad de hallar la perfección matemática, la industria logística capituló hace tiempo. Y decidieron utilizar metaheurísticas. Sí, siendo el estándar de oro actual la búsqueda genética híbrida, o HGS. Que es un sistema que imita la evolución natural para encontrar soluciones que sean, digamos, suficientemente buenas. Pero esto plantea una pregunta crítica. A ver. ¿De qué sirve una heurística si consume casi todo su valioso tiempo de computación buscando pequeñas mejoras locales? Ya. Haciendo ajustes minúsculos en un espacio de soluciones que es prácticamente infinito. Claro, se pierde en los detalles en lugar de ver el panorama general. Termina siendo un desperdicio masivo de potencia de cálculo. Total. El algoritmo puede pasarse minutos interminables intentando decidir si es mejor entregar el paquete de la calle A antes que el de la calle B. Mientras miles de otras rutas siguen siendo un caos absoluto. Tal cual, no hay garantía de éxito a gran escala. Y ese es precisamente el callejón sin salida que motiva este estudio. Si buscar la perfección funde los ordenadores y las heurísticas pierden el tiempo en detalles minúsculos, Tiene que haber una tercera vía. ahí es donde hace su entrada el marco DRI propuesto por Múnich. Descomponer, enrutar, mejorar.
Es un enfoque muy estructurado que divide el problema titánico en 3 pasos lógicos. Primero, descomponer. Dividir a los 30.000 clientes en subproblemas mucho más pequeños y manejables. Utilizando algoritmos de clustering o agrupamiento. Lo que en matemáticas llamamos el principio de divide y vencerás. Justo eso. Segundo paso, enrutar. Resolver esos pequeños problemas de forma totalmente independiente. Usando métodos rápidos como el propio HGTS, pero ahora aplicado a un nivel micro. Y tercero, mejorar, arreglar las imperfecciones que inevitablemente quedan en las zonas limítrofes, en las fronteras de esos grupos. La idea es buena. Es como resolver un puzzle gigante de 10.000 piezas. En lugar de intentar encajarlas todas a la vez sobre la mesa, primero se separan por colores. Vale. Luego se arma el cielo azul, luego el césped verde, y finalmente se unen esas grandes secciones encajando los bordes. A ver, la analogía del puzzle es visualmente útil, pero desde un punto de vista académico debemos cuestionar la supuesta novedad revolucionaria de este enfoque. No es nuevo. Las estrategias de descomposición no nacieron ayer. Si revisamos la literatura, autores clásicos como Pant y Van Gentenrijk ya habían demostrado hace años cómo dividir un mapa. Ah, claro. Dividir en porciones geográficas o crear fragmentos de tiempo funcionaba para reducir la complejidad algorítmica. Entonces no están inventando la rueda con el método de 3 pasos. No del todo. Lo que sí hace este estudio es sistematizarlo con herramientas modernas. Pero la historia de la investigación operativa nos lanza una advertencia constante que este documento también debe sortear. ¿Cuál es esa advertencia? Que si la agrupación inicial es defectuosa, el resultado final será un desastre absoluto. Claro, volviendo al ejemplo del puzzle. Si las piezas del cielo azul se mezclan por error con las del césped verde en el primer paso de separación... No importa cuán potente sea el algoritmo luego. Exacto. El tiempo perdido y la ineficiencia logística en la fase de enrutamiento serán irrecuperables. El éxito total del marco de RI depende absoluta y críticamente de no cometer errores graves en ese primer milisegundo de ejecución al formar los grupos. Y para evitar ese error fatal en el primer milisegundo, el estudio introduce una métrica que me parece fenomenal. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Hablamos de la métrica ASTD? Sí. Los enfoques antiguos y miopes solo miraban la distancia física entre 2 puntos, la clásica distancia euclidiana en línea recta. Que es muy limitante. Pero Kerscher y Miner dicen que eso no basta, e introducen la métrica STD, que agrupa la distancia espacial, la temporal y la de demanda. Una triangulación de factores restrictivos. Exacto. Imaginemos 2 edificios de oficinas en la misma calle del centro de Madrid, separados por solo 100 metros. Físicamente están al lado, la distancia espacial es mínima. Mínima. Pero si una oficina exige recibir su material informático obligatoriamente a las 8 de la mañana y la otra oficina indica que la recepción solo abre a las 5 de la tarde, Hay un problema. para la ruta de la furgoneta de entrega, esos 100 metros se sienten como cientos de kilómetros. La métrica STD comprende que el tiempo y el espacio, en la logística, están completamente entrelazados. Y el rigor matemático detrás de esa métrica STD es digno de un escrutinio exhaustivo, porque la ecuación no se limita simplemente a sumar factores de manera lineal. ¿Qué hace entonces? Lo que hace en realidad es castigar severamente la proximidad física. Detalla de forma muy precisa cómo una distancia espacial corta recibe una penalización inmensa si falta flexibilidad temporal. Es decir, el algoritmo aleja artificialmente a esos clientes, ¿no? Conceptualmente sí. Si la furgoneta entrega el primer paquete a las 9 de la mañana en el primer edificio, pero el segundo cliente a 100 metros no abre hasta las 2 de la tarde, Se genera un tiempo de espera. un tiempo de espera obligatorio o idle time. Ese tiempo de espera con el motor apagado y el conductor inactivo destruye por completo la viabilidad financiera de cualquier ruta comercial. Tiene todo el sentido del mundo. Y lo mismo ocurre con la capacidad. Si combinar a 2 clientes colindantes excede el límite de carga útil del vehículo, la métrica los separa en la matriz de datos. A ver, Y que no debe pasarse por alto bajo ningún concepto. soy todo oídos. Toda esta sofisticación depende de que los recursos estén bajo tensión. Si la capacidad del vehículo no es un problema limitante. Como en empresas que transportan solo sobres, Exacto. Flotas sobredimensionadas o paquetería muy pequeña. En esos casos, la fracción de demanda en la ecuación matemática se diluye hasta volverse insignificante.
En esos casos concretos, la majestuosa métrica STD vuelve a ser, en esencia, una simple medición de distancia física bidimensional. ¿Perdiendo gran parte de esa capacidad predictiva? Así es, perdiendo la magia que promete en su presentación inicial. Claro. Resulta fundamental entender cuándo aplicar la herramienta adecuada. Aún con esa limitación, en escenarios de cargas ligeras, parece innegable que agrupar clientes con esta visión multicapa cambia las reglas del juego para la paquetería pesada o los supermercados. Sin duda. Ahora bien, para hacer esta agrupación matemática, el conocido clustering, el documento no se conforma con un solo algoritmo, pone a competir a 3 contendientes de peso pesado en el ring de la ciencia de datos. Y la selección de esos 3 contendientes no es casual. Representan filosofías de agrupación completamente distintas. Así es. Primero prueban el K-Medoids, Que es un método particional. donde ciertos clientes específicos actúan como el ancla o el centro de gravedad del grupo y los demás se agrupan alrededor. Correcto. Segundo, exploran el Fuzzy Z-Medoid, que suena a física cuántica porque permite que los clientes tengan grados de pertenencia, Es decir, un cliente no pertenece a un solo grupo. sino que puede ser un 40% del grupo A y un 60% del grupo B simultáneamente. Y el tercer contendiente es el clustering aglomerativo. Un método jerárquico que construye los grupos desde abajo hacia arriba, uniendo a los clientes más cercanos uno a uno, como si formaran pequeñas gotas que se fusionan en charcos más grandes. Y es precisamente al evaluar el rendimiento empírico de estos 3 algoritmos donde los datos muestran debilidades severas en la teoría clásica de la ciencia de datos cuando se aplica a la logística física. En serio. Severas en la teoría clásica de la ciencia de datos cuando se aplica a la logística física. El estudio lanza una crítica que considero devastadora a los métodos jerárquicos. Los de las gotas de agua. Sí, y de manera muy específica una variante llamada método de single linkage o enlace simple dentro de la categoría aglomerativa, ¿Por qué resulta tan desastroso ese método en particular? porque su lógica interna crea aberraciones geométricas. Funciona uniendo estrictamente el par de clientes que están más cerca en la matriz, luego el siguiente par más cercano, y así sucesivamente. Ya veo por dónde vas. En un mapa logístico, esto genera una reacción en cadena espantosa que termina formando un subproblema gigante que serpentea por toda la ciudad. Una estructura larga e inmanejable. Similar a una cadena infinita, mientras deja aislados a varios grupos minúsculos y desconectados. Claro, a nivel computacional apenas logra reducir la matriz de distancias original. Lo cual anula por completo el propósito de la fase de descomposición. Es que si el objetivo era crear grupos equilibrados para repartir el trabajo entre varias furgonetas, crear una ruta que es una serpiente gigante de 200 clientes y otras rutas de 3 clientes es un fracaso absoluto. Un desastre logístico. ¿Y qué ocurre con el método cuántico, el fuzzy? Ahí radica otra enorme contradicción práctica que el texto expone de maravilla. A ver. Suena computacionalmente sofisticadísimos afirmar en un artículo de investigación que un nodo de demanda puede pertenecer difusamente a varias rutas. Sí, suena muy avanzado. Pero cuando la goma toca el asfalto en el mundo real, un paquete físico, tangible, solo puede viajar dentro de una única furgoneta. ¿No se puede cortar por la mitad una caja que contiene un televisor? Para mandar una parte en el vehículo A y la otra en el vehículo B. La física impone sus propias reglas a las matemáticas. Precisamente, por eso al final del día, las pruebas finales dictaminan que el método determinista y rígido, El K-Medoids, sí, el K-Medoids, donde un cliente pertenece al 100% a un grupo y al 0% a los demás, superó al método difuso de manera casi constante en términos de calidad de ruta resultante. Es fascinante ver cómo la solución más sofisticada sobre el papel no siempre es la ganadora en el almacén. Muchas veces, lo simple y rígido gana en la práctica. Y esa victoria del K-Medoids nos lleva directamente a cómo se gestionan los recursos una vez que tenemos esos grupos sólidos y bien formados. Entramos en la fase de enrutamiento. La segunda fase. Aquí el sistema delega la creación de las rutas internas de cada grupo a la meteorística HGS-TW. Que mencionamos antes. Pero hay un factor crítico. Los ordenadores en la vida real no tienen un tiempo de cálculo infinito. Los camiones están literalmente encendidos en el muelle de carga esperando las hojas de ruta. El factor tiempo es el dictador absoluto en la logística matutina. Por eso, el marco de RI utiliza un hiperparámetro muy específico, llamado alfa, para gestionar la economía del tiempo del procesador.
La presupuestación. Básicamente, presupuesta cuántos milisegundos se le permite al sistema dedicar a construir las rutas iniciales y cuántos milisegundos se deben guardar en la recámara para la tercera y última fase, la fase de mejora. Y aquí es vital detenernos. Lo verdaderamente trascendental es cómo los datos empíricos de Kerscher y Miner destrozan ciertas suposiciones previas, Suposiciones muy arraigadas. muy arraigadas sobre la optimización de procesos. Tradicionalmente, en ingeniería, existía la creencia generalizada de que dedicar una gran porción del tiempo computacional a refinar, pulir y realizar búsquedas locales en una solución ya construida aportaba el mayor valor marginal. La idea de que el toque final es lo que hace que una ruta pase de ser buena a excelente. Exacto. Sin embargo, el análisis empírico argumenta que este sistema DRY requiere, por el contrario, una microgestión estricta que prioriza obsesivamente la base. Interesante. Según los resultados tabulados, si un procesador en un centro de distribución solo dispone de 30 segundos en total para entregar el plan de rutas antes de que salgan los conductores, Que es poquísimo tiempo. reservar una parte de ese escaso tiempo para la fase final de mejora es un completo desperdicio de recursos. Un desperdicio total, incluso si ayuda a limar asperezas. Absolutamente. Los datos muestran que el presupuesto de tiempo debe ir casi íntegramente a crear las rutas base durante la fase de enrutamiento con el HGS-TW. Vaya. Es una refutación rotunda a la idea predominante en la literatura de que la fase de mejora siempre entra como la caballería, salvando el día en el último minuto. Ya veo. La conclusión matemática es inapelable. Si el algoritmo no construye cimientos extremadamente sólidos desde el primer segundo, intentar decorar la fachada o mover paquetes individuales en los últimos milisegundos resulta estadísticamente inútil. Queda clarísimo. No se pueden arreglar los cimientos de una casa que se está hundiendo simplemente pintando las paredes del salón. Hay que construir bien desde abajo. ¿Una buena analogía? Pero llevemos esto un paso más allá para entender el sistema completo. Supongamos que no estamos con el agua al cuello, Vale. que tenemos una ventana computacional un poco más holgada, quizá un par de minutos. Y sí llegamos a aplicar esa tercera fase, la fase de mejora. Asumiendo que las fases de descomposición y enrutamiento han sido impecables, por supuesto. Exacto. El documento explica la mecánica para reparar las ineficiencias que quedan en las fronteras invisibles entre los grupos creados por el clustering. Utilizan estrategias de búsqueda local, Conocidas en inglés como local search. que tienen operadores con nombres muy descriptivos como crossover, relocate, swap, dosopt. Son mecanismos clásicos de perturbación de rutas. Así es. Visualmente, el algoritmo toma a los clientes que han quedado justo en el borde del territorio de la furgoneta A, muy cerca del territorio de la furgoneta B, y los intercambia, Prueba a mover un paquete de una ruta a otra. o a cruzar los trayectos, para ver si al eliminar ese límite artificial creado en el paso 1, se ahorran un par de kilómetros globales o se reduce el tiempo de espera. El escrutinio riguroso de esta fase recae en un debate técnico fascinante: la estrategia de evaluación de esos intercambios. El estudio contrasta dos enfoques y resalta un comportamiento clarísimo. Cuéntanos. Por un lado, la estrategia de steepest descent, o descenso más pronunciado, que evalúa metódicamente absolutamente todos los movimientos de intercambio posibles en la frontera antes de ejecutar el que ofrece la mayor reducción de costes. ¿Y por otro lado? Por otro lado, la estrategia de first descent, que peca de impulsiva y ejecuta la primera modificación que suponga una mínima mejora marginal sin mirar si había opciones mejores. ¿Es la diferencia entre analizar todo el valle para encontrar el punto más bajo o simplemente dar un paso cuesta abajo en cuanto el terreno se inclina? Una distinción perfecta. Y los resultados muestran que el enfoque calculador, el steepest descent, arrasó en eficiencia. Era de esperar. Especialmente cuando los clientes están distribuidos de forma caótica y aleatoria por la geografía urbana. Pero, y aquí hay un pero computacional gigantesco. Uy. El estudio advierte de un peligro inminente asociado a los umbrales difusos de esa frontera, representados en las fórmulas por la letra griega ρ. ¿Qué función cumple exactamente ese umbral ρ? Ese umbral dicta qué porcentaje de clientes se consideran lo suficientemente cercanos a la frontera como para ser candidatos a un intercambio. Vale. Si se configura ese umbral ρ al máximo, digamos a un valor de 1,0, se produce un desastre.
¿Por qué? El algoritmo ya no solo mira a los vecinos inmediatos de la calle limítrofe, empieza a evaluar permutaciones cruzadas entre clientes que están cada vez más adentro de los territorios. O sea, evalúa a media ciudad. Matemáticamente, pasamos de un crecimiento lineal de operaciones a una curva exponencial que devora la memoria RAM. Lo cual destruiría fulminantemente toda la ventaja de velocidad que el sistema había ganado minuciosamente al principio. Fulminantemente. Un parámetro RAW mal calibrado transforma una fase de mejora rápida en un agujero negro de procesamiento. Resulta evidente que ajustar esta maquinaria requiere la precisión de un relojero suizo. Entonces, sabiendo todo esto, tras ver los riesgos con los parámetros, la microgestión del tiempo y las trampas del clustering, Llegamos a la conclusión. ¿cuál es el veredicto de los datos cuando este algoritmo se enfrenta a los gigantes de la logística? Porque a pesar de todas estas advertencias, el estudio declara una victoria general inmensa para el marco de RI. Las cifras en los escenarios de máxima exigencia son muy favorables. Son asombrosas. Las tablas subrayan que el DRI supera sistemáticamente a la implementación estándar y altamente optimizada del HTGSTW. Sí, pero atención a la escala. Claro, cuando nos enfrentamos a problemas verdaderamente masivos, aquellos que oscilan entre los 800 y los 1000 clientes. Que no son todos. Lograr soluciones de una calidad altísima, rompiendo esa barrera de la complejidad exponencial, y hacerlo en menos de 60 segundos, es un triunfo indiscutible de la escalabilidad. Desde luego. Es el sueño dorado de cualquier centro de distribución. Pero es imperativo rebajar un poco la euforia inicial. Como investigadores debemos leer con detenimiento la letra pequeña de esas mismas tablas de resultados. Siempre hay letra pequeña. Siempre. Si observamos específicamente la tabla 6 del documento, nos topamos con la realidad operativa de la inmensa mayoría de las empresas de reparto, que no manejan volúmenes de 1000 clientes por sector. ¿Qué nos dice esa tabla 6 sobre las flotas más pequeñas? Que el entusiasmo por la hiperescala nubla el juicio práctico, al observar instancias catalogadas como medianas en el rango de los 600 clientes. Que ya son bastantes. Sí, pero fíjate, y particularmente aquellas con rutas cortas y de alta densidad catalogadas como tipo C1, en esos casos el algoritmo tradicional, el HGS estándar sin todo el aparato de clustering, converge perfectamente. ¿Ah, sí? Haya soluciones óptimas en esos mismos 60 segundos, sin inmutarse. ¿Eso cambia bastante la perspectiva comercial del sistema? Muchísimo. Significa que todo el complejo entramado del DRI, con su agrupación previa, la meticulosa métrica STD y la delicada presupuestación de tiempos en 3 fases, no aporta ninguna mejora tangible. Ninguna. Ni en la calidad de la ruta, ni en el ahorro de segundos en esos escenarios medianos. Ninguna en absoluto. La conclusión analítica ineludible que extraemos es que esta superherramienta tecnológica, esta proeza del aprendizaje automático, es estrictamente necesaria solo cuando el problema de distribución atraviesa un umbral crítico de escala masiva. Y cuando el tiempo de respuesta es oro puro. Exacto. Aplicar el marco DRI para optimizar la flota de una empresa de reparto local o regional en contextos menos abrumadores sería el equivalente matemático a utilizar un cañón de artillería pesada para acabar con un mosquito. Matar moscas a cañonazos, vamos. Complejidad innecesaria que solo añade puntos de fallo al sistema. Es una reflexión de un pragmatismo necesario. No toda innovación tiene que aplicarse en cada rincón de la industria, sino donde realmente su fuerza resuelve un bloqueo crítico. Así lo va a entenderse la tecnología. Al repasar todo este denso y fascinante viaje a través de los engranajes de la logística computacional, creo que quedan patentes varias lecciones fundamentales para la audiencia. Principalmente sobre cómo modelar la realidad. Por un lado, la incorporación y validación de la métrica STD demuestra de forma contundente que combinar datos puramente espaciales con ventanas de tiempo restrictivas y el consumo de capacidad del vehículo altera las reglas del diseño de rutas. Totalmente de acuerdo. Nos saca de esa miopía histórica de mirar solo los kilómetros de distancia en un mapa plano y permite a los ordenadores agrupar clientes basándose en la penalización temporal y el impacto real que tendrán sobre los escasos recursos de una flota. Y por otro lado, de suma importancia para quienes desarrollan software, reiteramos la lección crítica aprendida sobre la fragilidad subyacente de los algoritmos de agrupación en sí mismos. Lo del enlace simple. Queda documentado que no todas las formas de agrupar datos funcionan igual de bien en la turbulenta realidad física. El estrepitoso fracaso del método de agrupamiento aglomerativo del enlace simple, creando esas rutas en forma de cadena interminable.
Es un recordatorio severo. Un recordatorio de que las ideas elegantes sobre una pizarra deben validarse siempre con el rigor inclemente de los datos empíricos. Y la gestión del tiempo, claro. Asimismo, se evidencia lo que comentamos sobre el hiperparámetro alfa, la importancia vital de gestionar con pericia absoluta el presupuesto de tiempo computacional. Un mal reparto de milisegundos entre la construcción estructural y el pulido final invalida la efectividad del mejor de los modelos matemáticos. Sin duda alguna, desentrañar la arquitectura y las limitaciones del marco DRI ofrece una visión privilegiada del futuro inmediato de la logística impulsada por datos masivos. Muestra cómo la ciencia intenta domar la explosión combinatoria. Pero antes de poner punto final, hay una reflexión profunda y intrigante que se desprende de las propias asunciones simplificadas que el estudio menciona de pasada en sus líneas finales. Las asunciones de laboratorio. Todo este derroche de optimización algorítmica y ajuste fino de parámetros opera bajo el supuesto de que la flota está compuesta por furgonetas idénticas, y sobre todo, asumiendo que la velocidad de viaje en las calles es un ente estático y predecible. Lo cual, en cualquier metrópolis moderna de España o del mundo, es una ficción absoluta. Exactamente. Y esa es la pregunta que dejamos en el aire. Si este avanzado algoritmo ya requiere una calibración tan milimétrica y sufre para equilibrar tiempos computacionales en un entorno de laboratorio simulado y controlado, ¿Qué sucederá en el mundo real? ¿qué sucederá con la métrica STD y las fronteras de los grupos cuando se le arrojen los datos caóticos, reales y volátiles de una ciudad viva? Es una gran pregunta. Pensemos en atascos imprevistos por un accidente, zonas de bajas emisiones, furgonetas eléctricas cuyas baterías se agotan drásticamente más rápido en un día de frío extremo, y docenas de bicicletas de reparto compitiendo, cruzándose y alterando los tiempos en esa misma ruta teórica. Es, sin lugar a dudas, el verdadero y formidable desafío de la investigación operativa de cara a la próxima década. La brecha inmensa que existe entre la optimización aséptica del laboratorio y la pura entropía de la topografía urbana siempre ofrecerá terrenos sumamente fértiles para el análisis crítico. Y con ese vibrante escenario de caos metropolitano dejaremos que la mente de la audiencia siga trabajando imaginando el futuro de nuestras ciudades. Apreciamos inmensamente la atención prestada a lo largo de este tenso, técnico, pero esperamos que sumamente iluminador recorrido por las matemáticas que mueven el mundo. Ha sido un verdadero placer diseccionar este tema. Crítico frente a cada avance tecnológico. Nos encontraremos puntualmente en el próximo análisis a fondo, desgranando juntos los descubrimientos, las patentes y los datos que moldean la realidad que nos rodea. Un saludo cordial y hasta la próxima.